Hola, hola, profes. Espero que se encuentren muy bien. Esto es un nuevo episodio del podcast Educación y algo más. Quien les habla, Cristian Hernández Gil. Hoy quiero tratar un tema que en los últimos días en mi país ha tenido bastante viralidad, sobre todo en las redes sociales. Y quiero mostrarles tres razones por las cuales se debe revalorizar el concepto y las orientaciones que se le están dando a la cátedra de ética y valores en las instituciones educativas. Les voy a mostrar un contexto. Hace algunos días, iniciando el periodo escolar, una rectora de una institución de un municipio del país se refirió al inicio del periodo a los estudiantes exigiéndoles algunas directrices con relación a su apariencia. Entre ellas, la rectora de la institución, recalcaba la importancia de mantener una buena imagen física y además con relación a esa convivencia que se forma en los planteles educativos. Negando la posibilidad de que el estudiante usara piercing o el cabello largo o el cabello tinturado, en fin, una serie de restricciones que pues de alguna u otra manera no tienen razón de ser frente a lo que la ley colombiana ya ha definido a través de la Corte Constitucional, porque va en contra de lo establecido en la Carta Magna de nuestro país, en ese cúmulo de derechos y deberes que tenemos como ciudadanos colombianos. Sobre eso se generó una polémica, algunos rectores estuvieron de acuerdo con las orientaciones de la rectora, algunos profes también, los padres de familia se le fueron encima a la misma por la negativa y por esas exigencias con relación a la estancia de estos estudiantes durante su periodo escolar dentro de la institución. Y me ponía yo a pensar sobre esos bandos, los pro y los contra, y en definitiva, pues si nos vamos por un contexto legal, realmente no hay nada que hacer. Inclusive, hace algunos años ya el mismo Poder Legislativo, las mismas Cortes, el mismo Ministerio de Educación Nacional se encargó de hacer todo un proceso de vigilancia y control de los manuales de convivencia de todos los planteles educativos en el país y encontró una serie de restricciones que violan la norma constitucional. Sobre eso pues se ha venido flexibilizando, inclusive ustedes ven hoy en día que llegan estudiantes con piercings en toda la cara o en todo el rostro o en toda la oreja, con con el cabello de múltiples colores y aún así han sido aceptados bajo el concepto de personalidad, bajo el concepto de libre expresión. Sobre ello, no quiero dejar mi postura frente a estar a favor o en contra de estas restricciones, pero sí quiero analizar un poco el papel de la cátedra ética y valores que se ha perdido y que ha perdido tanto su valor en el transcurso del tiempo que hoy en día es rezagada a 1 hora a la semana en los pénsulos académicos de la mayoría de las instituciones en todo el país. Entonces el estudiante solamente tiene 45 minutos o 1 hora, 60 minutos, los que trabajan jornada única, para hablar de ética y valores durante toda su estancia semanal en el colegio o institución. Ahí es donde empieza a haber una pequeña dificultad, o una pequeña no, yo diría que una inmensa dificultad. ¿Cómo hacemos nosotros, primero, para dar a entender que los tiempos han cambiado y que con esos cambios se han generado unas transformaciones sociales, primero en la manera de comunicarnos y también en la manera de mostrarle al mundo quiénes somos? Y ahí es donde quiero hablar de estas tres razones por las cuales es importante darle la prevalencia que merece la ética y valores y aumentar no tanto el número de horas, pero
las discusiones, los espacios en los que se sienten todos los miembros e integrantes de la comunidad educativa a hablar sobre el tema. Porque cuando hablamos de ética, cuando hablamos de valores, empezamos a generar consensos frente a lo que piensan los docentes, que son de una época, los rectores, que son de otra época, y los estudiantes que están viviendo su propio tiempo, su propio siglo, su propia historia. Y eso es importante que con estas discusiones que se generan o estas polémicas que se vuelven virales en las redes sociales, pues empecemos a cuestionarnos, inclusive los entes gubernamentales, cómo damos esa capacidad de adaptarnos a estas nuevas circunstancias que pues sin duda alguna tiene que ver con la esencia del ser humano. Entonces, la primera razón por la que debemos revalorizar la cátedra de ética y valores es describir las razones por las cuales los muchachos hacen lo que hacen. Sentarnos a pensar cuál es el simbolismo o qué es ese significado que queremos darle al momento de usar un piercing, al momento de usar una areta, al momento de pintarnos el pelo de X o Y color. ¿Qué hace que dentro de nuestra realidad como seres humanos tengamos la posibilidad, la capacidad y tomemos la decisión de hacer un cambio en nuestra apariencia? Esas discusiones se deben empezar a tejer en los salones de clase, no para señalar, no para cuestionar, no para denigrar a ninguna persona, a ningún niño, niña o adolescente o joven, sino para que ellos caigan en la cuenta de esa realidad, cómo impera en sus vidas y cómo los puede afectar más adelante. Porque sin duda alguna, si lo vemos desde un concepto tradicional, el hecho de ir en contra de lo convencional o de esa parte conservadora es que la respuesta a estos cambios físicos o a estas modificaciones de la apariencia de cada persona, pues tiene que ver con un tema de lograr emanciparse, de lograr esa rebeldía que adquiero al momento de generar esas etapas de la adolescencia, en la que hay unas transformaciones físicas, hay unas transformaciones psicológicas. Ese sería un primer acercamiento con relación a cómo empezamos nosotros a generar discusiones en el aula de clase con relación a esos cambios. En efecto, quiero dar el caso en algún momento de un estudiante que se me acercaba y me decía: profe, la verdad, yo a veces pienso, ¿para qué nos dan religión? ¿Para qué nos dan ética y valores? Si las profes que nos dan ética o religión son personas muy católicas y yo soy ateo. Así, digamos que una forma muy contundente lo mencionaba el estudiante. Y yo le decía: mira, en primer lugar tienes que aprender a respetar las creencias de cada persona. Así como tú buscas un respeto y una simbología y un reconocimiento de lo que tú crees, asimismo la persona está esperando lo mismo de ti. Frente a eso, el estudiante me reprochaba y me decía: pero es que a toda hora nos quieren incluir dentro de las clases el hecho de dar la bendición, el hecho de hacer un Padre Nuestro. Yo ni siquiera me sé ninguna de esas oraciones y a veces lo siento como algo obligado. Aquí es donde empieza uno a entender que hoy en día la letra con sangre desafortunadamente no entra. De nada nos sirve como docentes ser rudos o ser autoritarios frente a usted debe aprender eso porque es que está dentro de la temática. Creo que ahí tenemos que ser muy flexibles y más cuando se trata de moldear algo que está relacionado con la ética, que es muy difícil de evaluar, y más en escenarios en donde pues los mismos seres humanos, los mismos profesionales, las mismas personas que trabajan en empresas, que trabajan ya como con esa experiencia profesional, pues
no son ejemplo, ¿no? Entonces vemos como todos los días hay efectos o hay noticias relacionadas con corrupción, hay niños muriéndose de desnutrición porque nunca llegó el apoyo de una entidad pública. Entonces ahí es donde uno empieza, ¿de qué nos sirve a nosotros como docente enseñarles a un niño que esto lo debe hacer y esto no lo debe hacer? Ser moralistas cuando ellos ven una realidad en los periódicos o en los medios de comunicación que es totalmente diferente a ese idealismo que busca el profe de ética y valores. Obviamente con mucho respeto de mis compañeros o de mis colegas que tienen a cargo esta labor académica en estas áreas. Segunda razón, investigar las relaciones que tienen que ver con esas apariencias o esas prácticas de uso de algunas herramientas o recursos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Con relación a esa convivencia o a ese relacionamiento en la familia, en el hogar. Sería interesante, por ejemplo, desde el aula de clase, que esas discusiones se convirtieran en proyectos de aula que hiciera que los estudiantes también reconocieran si si cualquier decisión que toman va de la mano con una decisión dada por el padre. Por ejemplo, que uno encuentre un hogar en donde hay autoritarismo y que solamente el que toma la decisión es el padre y el padre regula la convivencia y las acciones de los demás miembros de la familia. Bueno, sobre eso, ¿cómo lo interpreta el niño, el adolescente, la niña o la joven? Y sobre eso pues también, o por un lado, tiene influencia del entorno, sus amigos, sus vecinos, sus mismos familiares, y trata de seguir la tradición, o por otro lado se da cuenta y cambia el chip y dice no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi hogar, y mi forma de generar esa negación es a través de la rebeldía, es a través de la apariencia. Miren que de ahí se pueden tejer una serie de causas y a la vez de consecuencias que muchas veces creemos que la responsabilidad de convertir a una persona en alguien ético, en alguien moral, pues es responsabilidad propia y única del docente, y no es así. Los padres de familia también deben estar dando cátedra de ética y valores con el ejemplo en sus hogares para que se defina realmente la realidad y las razones que implican estos simbolismos relacionados con el cambio de cabello, de color de cabello o el uso de algún tipo de accesorio en nuestro cuerpo. Y la tercera razón es mostrar nuevas realidades para los cambios en las pedagogías. Insisto, y ahora con la poca experiencia que llegué a tener en un colegio público, es necesario empezar a evaluar si esa educación tradicional que el estudiante sigue desarrollando en un claustro educativo está siendo lo suficientemente integral para lo que continúa después de terminar su bachillerato. Porque sin duda alguna los estudiantes se sientan con el docente y empiezan a reprocharle por qué yo tengo que aprender historia, por qué yo tengo que aprender geografía cuando yo nunca voy a viajar, o cuando a mí no me interesan las matemáticas porque lo que yo quiero hacer no tiene nada que ver con esa posibilidad de usarlas si yo en la vida me veo haciendo una integral o una derivada. Y esos son comentarios válidos, porque si somos también congruentes, creo que en la medida en que nosotros como personas fuimos evolucionando y fuimos creciendo, también al tomar decisiones frente a lo que queríamos estudiar, buscábamos esas áreas afín a esas vocaciones o a esas habilidades innatas o adquiridas en las cuales habría mayor motivación o que se nos facilitaba más, ¿no? Como el que en el colegio estudió artística y le fue muy bien en esa área y terminó estudiando publicidad, o estudió
terminó estudiando artes visuales. Todo ese tipo de discusiones y de relaciones es importante tenerlas en cuenta, y sobre todo esta última razón es, creo que, un punto crucial al momento de pensar en revalorizar la ética y valores como una cátedra que merece mayor importancia, mayor tiempo de discusión tanto en el aula de clases, y que merece también ser investigada para reconocer esos por qué y esos para qué de cada una de las decisiones que tomamos como seres humanos. Profes, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Recuerden, aquí abajito pueden suscribirse a mi canal, seguir viendo todos los podcasts que hago de manera semanal, y también ahí está el correo electrónico. Quiero escuchar sus comentarios, quiero que también me mencionen si quieren que hablen de algún tema en específico. Quien les habló, Cristian Hernández Gil. Que estén muy bien.